Eh, ¿Por qué es importante hablar sobre farmacocinética y farmacodinámica? Bueno, esto es muy importante más que todo porque recordemos de que nosotros como médicos queremos tener un efecto con los fármacos que estamos utilizando y deseamos que este efecto sea beneficioso para el paciente. Sin embargo, tenemos que entender que no existe ningún medicamento que no produzca ningún efecto adverso. Entendiendo esto, pues obviamente tengo que saber que yo voy a tratar la manera de administrar un medicamento que sea de beneficio, pero que también tenga los mínimos efectos adversos para ese paciente. Por lo tanto, tengo que saber yo, más que todo, qué dosis voy a administrar al paciente, entendiendo su contexto y entendiendo pues toda la dinámica de farmacocinética y farmacodinámica que puede tener este fármaco y la relación con el paciente. Por lo tanto, es por eso que yo tengo que entender todos estos principios para que de mejor forma yo pueda seleccionar, y de hecho ahí les voy a ir explicando la relevancia de poder hacer este análisis en cuanto a farmacodinámica y farmacocinética. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver acá, pues obviamente nosotros administramos un medicamento, lo cual es la puerta de entrada, ¿verdad? Nosotros esperaríamos tener una concentración del medicamento circulando de forma sistémica. Esto se va a distribuir a ciertos tejidos dependiendo del órgano en el cual se está haciendo el efecto. También existe una parte del medicamento que se va a eliminar de forma metabolizada o excretada, y pues obviamente también hay una concentración del fármaco que va a ejercer su efecto en el sitio de acción. Esto pues puede tener una respuesta tanto tóxica como una respuesta eficaz, que es lo que yo estoy buscando al momento de administrar un medicamento o un fármaco al paciente. Entiéndase que pues obviamente estos dos componentes, tanto la farmacocinética como la farmacodinámica, son relacionados, ¿verdad? Y para recordarles, sabemos que la farmacocinética es los efectos que hace el cuerpo sobre el medicamento, y la farmacodinámica son los efectos que tiene el medicamento sobre el organismo. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante hablar de estas dos cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a retomar la dinámica que utilizamos la semana pasada, así que voy a pedirle a Luis Pedro que me explique qué entiende por dosis estándar. Ya se me oye. Ahí te escucho, Luis Pedro. Lo que yo entiendo por dosis estándar es como pues la cantidad que se le tiene que dar para que se dé el efecto del fármaco, pero es como la cantidad, no sé cómo lo diría con mis palabras, la cantidad lógica que se tiene que dar, escrito como lógica. Ok. ¿Alguien más aparte de Luis Pedro? Vamos a ver a Adriana. Para mí la dosis estándar pues de un fármaco se va a basar en diferentes como ensayos que se hacen previamente para ver tanto, por ejemplo, la capacidad que tiene el fármaco hacia los pacientes, tanto, o sea, tomando en cuenta todo eso de absorción, distribución y también la manera de eliminación del fármaco. ¿Esto es en personas sanas o en personas enfermas, Adriana? En voluntarios sanos. Ok, ¿qué tipo de estudios o qué fase de los ensayos clínicos pertenece entonces este tipo de concepto de dosis estándar, Adriana? Recordemos que está la fase preclínica, la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Yo creería que está en la fase 1. ¿En la fase 1? ¿Estás segura? Pues yo creería que sí, pero no estoy 100% segura. Vamos a ver, Sara. ¿Estás de acuerdo con Adriana? Yo creo que sería en la fase 2 o 3.
creo que la fase 2 es para ver las dosis y la fase 3 ya es como a un nivel más grande para ver la seguridad y todo eso. ¿Segura, Sara? Sí, creo que sería la fase 2. Para ver la dosis, la fase 2. Ok, básicamente recuérdense que usualmente en la fase 1 es que nosotros determinamos la dosis del medicamento en personas sanas. En la fase 2 es donde nosotros ya determinamos la dosis en personas que pueden estar enfermas. Eso es un punto muy importante. Y sí hay que entender que la dosis estándar usualmente es el medicamento o el fármaco en personas usualmente sanas. Y esto es un dato muy importante porque la dosis estándar entonces puede cambiar o puede ser diferente si, por ejemplo, hay personas que tienen factores de riesgo. Entiéndanse, por ejemplo, personas que puedan tener alguna enfermedad, por ejemplo, enfermedad renal crónica o personas que por lo menos puedan tener algunos otros factores en los cuales, por ejemplo, no puedan tener buena absorción del medicamento porque tienen trastornos gastrointestinales o hay alguna enfermedad hepática o una insuficiencia hepática. Entonces son puntos importantes que hay que considerar hablando en base a lo que es dosis estándar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, Rafael, ¿qué entendés por volumen de distribución? Pues es, digamos que el espacio el espacio que uno tiene disponible, pues para contener un fármaco dentro del cuerpo, ¿no? Es uno de los parámetros que tiene dentro del cálculo de dosis. ¿Y qué implicancia o qué importancia clínica tiene hablar sobre el volumen de distribución? Pues tenemos que determinar tanto el volumen la cantidad del fármaco en el cuerpo, pues también como la cantidad del fármaco en la sangre. Entonces podemos ver cuánto se absorbe, cuánta cantidad de fármaco se absorbe en el torrente sanguíneo y cuánto se metaboliza a través del proceso por medio de vía oral, siento yo, ¿no? Más o menos, Rafael. Entendiendo de que obviamente el volumen de distribución es la relación entre la cantidad del fármaco en el cuerpo y la concentración en sangre. Cuando yo hablo de un fármaco que está teniendo una distribución básicamente en los tejidos, ¿es un fármaco que está bien distribuido o no está bien distribuido, Rafael? Pues realmente usted me está preguntando si un fármaco cuando uno lo administra se encuentra distribuido a lo largo del cuerpo o únicamente en un espacio. Cuando yo digo que un fármaco está bien distribuido, ¿es porque está en tejidos o está circulando de forma intravascular? Se encuentra circulando de manera intravascular. Sin embargo, ya después se van a ir a los tejidos para ser depurados en cada uno de los órganos y tejidos se depura cierta cantidad de tejidos, ¿no? De fármaco. Pero va a pasar principalmente por la vía portal y pues eso, ¿no? Pues voy a plantearte la pregunta. Cuando yo digo que un fármaco está bien distribuido, ¿es porque está o se encuentra en los tejidos o porque se encuentra exclusivamente por vía intravascular? Intravascular, ¿no? No, Rafael. Vamos a ver, Meredith. ¿Qué piensas tú? Cuando yo hablo de que un fármaco está bien distribuido, ¿es porque se encuentra exclusivamente en tejidos o porque se encuentra exclusivamente de forma intravascular? ¿Está ahí, Meredith? Sí, aquí estoy. Pues yo también creía que intravascular, pero sí, yo diría que intravascular. No, Meredith. Miren, pues, recuérdense que por eso es que les dice que el volumen de distribución es la relación de la cantidad del fármaco en el cuerpo y la concentración del fármaco en sangre. Realmente cuando yo hablo de distribución es la cantidad de fármaco que llega hacia los tejidos, es decir, que sale de forma intravascular
y que se dirige a los tejidos. Entonces, cuando yo digo que un fármaco está bien distribuido es porque este tiene alta concentración en tejidos extravasculares, mientras que un medicamento que no está bien distribuido es porque se conserva nada más que todo de forma intravascular. ¿Por qué es importante esto? Porque va a depender mucho del volumen o de la cantidad, si lo quieren ver así, del compartimiento extravascular que necesito abarcar, la cantidad o la concentración del fármaco que yo tengo que administrar. También es importante mencionar que hay medicamentos que no van a tener muy buena distribución a tejidos porque por alguna u otra condición, porque son liposolubles o porque no son liposolubles o porque necesitan de difusión activa o difusión pasiva. De esto va a depender mucho la distribución que vaya a tener un fármaco. También cobra bastante importancia porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente que es obeso, su volumen de tejido adiposo, inclusive su tejido muscular, de cierta forma va a ser un poco más elevado que una persona que no tiene obesidad o que en teoría tiene un peso normal. Y esto se traduce en que, por ejemplo, yo tengo ciertos medicamentos que voy a tener que subir la dosis para garantizar que la cantidad de medicamento que yo estoy administrando sea bien distribuido sobre esos tejidos en los cuales yo tengo o quiero tener efecto. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Cuando yo hablo de distribución, es la cantidad del medicamento, o mejor dicho, cuando yo estoy diciendo que un medicamento está bien distribuido, es porque tiene muy buena alcance a lo que son los tejidos extravasculares. ¿Ok? Lo que yo quiero es que salga ese medicamento y que haga efecto en un sitio específico. Por lo tanto, un medicamento bien distribuido va a llegar hacia esos tejidos o hacia esos órganos en los cuales yo necesito que tenga efecto. ¿Ok? Bueno, vamos a ver, por ahí estaba levantando la mano Fernando. Fernando, vamos a ver qué entendés por aclaramiento. El aclaramiento es la tasa de eliminación del fármaco, dependiendo de su concentración, que se puede dar en el riñón, pulmón, hígado y otros tejidos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los más importantes? ¿Cuáles son los tejidos más importantes, Fernando? El riñón y el hígado. Ok. Bueno, esto es muy importante. Recordemos que el riñón y el hígado son los tejidos que tienen mejor, o mejor dicho, que son los encargados de hacer la eliminación de forma principal de los medicamentos. Sin embargo, pueden existir otros que pueden ser importantes para garantizar esta eliminación. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver, Fernanda, Sofía Recinos. Sí, doctor. ¿Qué me puedes hablar sobre la eliminación de capacidad limitada? Pues lo que yo entiendo es que es pues la vía por la que se puede eliminar cierta cantidad de el fármaco, que esto va a depender de la concentración del mismo. Entonces, pues puede ser que explica si se va a saturar la vía por la que se va a eliminar el fármaco, dependiendo de la concentración de este. ¿Segura? ¿Otra forma de poderme explicar esto? Pues como la capacidad de la eliminación del fármaco. O te lo voy a plantear de otra forma. ¿Qué importancia tiene saber sobre la eliminación de capacidad limitada? Pues la importancia es para que podamos comprender cómo se va a eliminar el fármaco dependiendo de la concentración del mismo y que no vayamos a saturar la vía y administrarle más cantidad de la que pueda eliminarse. Más o menos. Vamos a ver, Karen Cortés. ¿Estará por ahí, Karen? Sí, yo lo que entiendo es de que va a, que como dice el nombre, es la eliminación de la capacidad limitada, entonces va a influir en la concentración del fármaco y lo que va a hacer esto es de que no va a saturar la forma de su administración o depuración, digamos, para evitar que no sé,
para evitar que no se saturen las vías dependiendo de la concentración del fármaco. Yo creo que es algo así, lo entendí, pero no sé si está bien. Bueno, pues es importante que entendamos que la eliminación de capacidad limitada es importante en algunos fármacos, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de aclaramiento, el aclaramiento sí no se aplica para fármacos que tienen eliminación de capacidad limitada. Sí es cierto lo que en teoría ustedes me mencionan, pero la importancia es que quiero que entiendan es de que los fármacos que tienen eliminación de capacidad limitada, estos no van a tener ninguna diferencia en cuanto a aclaramiento. Entonces son fármacos que tengo que tener bastante cuidado porque no se van a aclarar. Entonces yo no tendría que, si quieren verlo de cierta forma, calcular o verificar cuánto se va a aclarar o cuánto se va a perder por vía renal o por vía hepática, porque son medicamentos que realmente no tienen aclaramiento. Y esto es muy importante porque, como ustedes mencionan, yo puedo saturar, entonces producir que se vaya acumulando el medicamento y por lo tanto producir efectos adversos, que son cuestiones que yo no deseo con mi paciente al momento de administrar este tipo de medicamentos. ¿Ok? ¿Alguien me podría decir algún ejemplo de este tipo de medicamentos? El etanol. Ajá, otro de más uso rutinario. Renata. Acetil salicílico. Sí, la aspirina es muy importante. La aspirina es muy importante porque son medicamentos que no van a tener ninguna diferencia en cuanto a aclaramiento. Entonces yo tengo que tener muchísimo cuidado porque si no tengo la capacidad de entender esto, puede hacer que mi paciente entonces tenga dosis acumulada y por lo tanto pueda tener efectos adversos bastante drásticos. Claro que esto va a depender, como ustedes mencionan, de la concentración y de la dosis. ¿Ok? Como les mencionaba, el volumen de distribución, pues obviamente cuando tiene buena llegada a tejido se habla de que tiene alta distribución, que no se les vaya a olvidar eso, ¿ok? Y cuando tiene poca llegada a los tejidos, estoy diciendo que tiene bajo volumen de distribución. Esto es para que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan conscientes que cuando uno habla de alta o buena distribución o volumen de distribución es porque está llegando a los tejidos o a los órganos específicos, mientras que cuando yo digo que tiene baja distribución o bajo volumen de distribución es porque se mantiene más que todo por vía intravascular. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo necesito tratar una infección en sangre, pues obviamente voy a buscar medicamentos antibióticos que tengan baja distribución. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que ese antibiótico se mantenga dentro de la sangre y no que se salga a los tejidos. Sin embargo, también va a pasar que, por ejemplo, yo tengo una infección en el hueso y entonces al tener una infección en el hueso, yo sí necesito que el antibiótico que yo estoy administrando tenga mejor distribución a tejidos. Entonces tengo que buscar que ese antibiótico tenga mejor volumen de distribución. ¿Ok? Lo otro importante es que recuérdense que va a depender también de la cantidad de agua corporal que se encuentra en ese espacio o en ese volumen de distribución en el cual se va a disolver el medicamento. Y acá vuelvo a recalcarles más que todo si el paciente tiene obesidad o no, o por ejemplo tiene retención de líquidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si tiene retención de líquidos por alguna razón, como por ejemplo edema, obviamente el fármaco se va a disolver de mejor forma en ese paciente y es posible que entonces la concentración que estoy administrando no es suficiente para garantizar que está teniendo efecto en el tejido en el cual yo estoy necesitando tener en efecto. Acá lo que entonces yo tendría que considerar es la cantidad de agua disponible en ese tejido, en ese espacio extravascular, y de esta forma entonces yo calcular la concentración o la dosis que tengo que administrar de ese medicamento. Más adelante les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan de mejor forma esto. Bueno, lo otro importante es que recordemos de que pues obviamente todos los medicamentos van a tener varias vías de eliminación. Entre estos, los más importantes que ustedes ya mencionaron está la eliminación hepática y la eliminación renal. Sin embargo, van a existir otros tejidos que pueden favorecer a que exista eliminación, pero sabemos que los dos principales van a ser siempre el hígado y el riñón.
Esto es muy importante porque si hay algún daño o hay alguna enfermedad que produce que no haya eliminación adecuada a nivel hepático ni haya eliminación adecuada a nivel urinario, pues esto puede garantizar que quede más medicamentos circulando en el torrente sanguíneo y por lo tanto entonces provocarnos problemas. Entonces, nunca se olviden que estas son las dos principales formas en las cuales se da la eliminación de un fármaco. Bueno, acá quiero entrar yo entonces ya a hablar sobre semivida y vida media, ¿ok? ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de semivida? Vamos a ver. Natalia Castillo. ¿Estará por ahí Natalia? Sí, aquí ¿No? estoy. Es que no se, Okay, no se me activaba el micrófono, perdón. Básicamente, bueno, yo lo que entendí es que es la vida que tiene un fármaco en nuestra sangre. Y bueno, eso es como a gran, ¿cómo se llama? Como a un punto de vista muy grande, pero básicamente es como que el tiempo de vida que tenemos en la sangre de un fármaco y también es el tiempo que se tarda en eliminarse la concentración que alcanza por medio de una dosis. No sé si me voy a entender. Más o menos, Natalia. A ver, María José Morales, ¿estará por ahí? Sí, estoy acá, doctor. Dime, ¿cómo se define semivida? Es lo que tenía duda, porque en el capítulo, creo que 2, semivida, nos dice que es lo que nos tarda el fármaco en llegar como a la mitad, pero por eliminación del cuerpo. Pero así es. En la vida media también dice lo mismo, entonces estoy como perdida en eso. Bueno, miren, pues vamos a definir esto y de hecho les voy a avisar de una vez, la pregunta de la semana pasada va a quedar anulada porque realmente para fines teóricos semivida y vida media no es lo mismo, ¿sí? Pero para fines de farmacología, en este caso para ustedes y según su libro, pues obviamente pueden confundirse. Pueden ser sinónimos, pero no es lo mismo, ¿sí? Miren, pues la vida media, ¿sí? Es el tiempo requerido para llevar a la mitad, por eso dice acá, 50%, la cantidad del fármaco en el cuerpo durante la eliminación, ¿sí? Eso es vida media. Sin embargo, también puede entenderse como una semivida, pero existen varias semividas, entonces, por lo tanto, en fines teóricos no se puede decir que semivida es igual a vida media. ¿Por qué? Porque miren, pues, aquí, por ejemplo, yo tengo dos semividas, ¿sí? Pero aquí con 2 semividas yo tengo reducción del 75% del fármaco circulando. Y de hecho en 3 semividas yo tengo una cantidad aproximadamente de 80% y en 4 semividas tengo eliminación del 90%. Entonces por eso si yo les digo semivida puede representar 4, 3, 2 o inclusive en este caso, como les digo, 75 o 90% de reducción de eliminación del fármaco. Sin embargo, en su libro sí menciona de que semivida y vida media es lo mismo. Sí pueden ser lo mismo, pero lo que quiero que entiendan es que vida media es básicamente el punto cabal cuando el fármaco está reducido en el 50%, ¿sí? Pero también puede representar semivida en una semivida, ¿verdad? Que también representa el 50% de reducción del medicamento. Pero pueden existir otras semividas, entonces por eso es que no es lo mismo. Pero para fines prácticos y de evaluación de ustedes en su libro, semivida y vida media va a ser lo mismo, ¿ok? No sé si queda claro en esto, lo vuelvo a explicar. Disculpe, doctor, yo sí quiero saber si me quedó claro. Entonces, decimos que semivida es el tiempo que se necesita para llevar a la cantidad del fármaco a su reducción en algún tiempo, por decirlo así, como usted dice, puede ser una semivida al 50%, 2 semividas al 75% y así sucesivamente. Y la vida media es exactamente el 50% de la reducción de ese fármaco. Así es, ese es el punto. Gracias. Ok, ¿está claro ahora o lo vuelvo a explicar? ¿Alguien que le haya quedado duda?
¿no? ¿Será que lo puede volver a explicar? Doctor, ¿podría volver a explicar? Disculpe, es que me Está perdí bien. un poco. Sí, porque necesito que entiendan esto. Miren, pues, cuando yo hablo de vida media, sí, la vida media es específicamente el tiempo requerido para llevar a la mitad la cantidad del fármaco durante la eliminación. Por eso es que se da a acabar en el 50%, ¿sí? Pero eso es vida media, ¿sí? Pero también equivale a una semivida, ¿sí? Que la semivida es cabal el punto en el cual el medicamento se reduce al 50%. Pero cuando yo hablo de 2 semividas, no puedo decir tampoco que es vida media, porque aquí la eliminación es del 75%, ¿sí? No es justo cabal en el 50%. De hecho, también va a variar, por ejemplo, si son 4 semividas, aquí hay eliminación del 90%, ¿sí? Entonces no puedo decir que también es vida media porque no es lo mismo. Aquí el 90% y aquí está el 50%. Entonces, mi punto es que quiero que sepan de que no es lo mismo hablar de vida media que semivida. Pero, como les vuelvo a repetir, para fines prácticos y de evaluación y según su libro, semivida y vida media sí es lo mismo, entendiendo que la reducción es al 50%. Pero es para que ustedes entiendan que pueden existir diferentes semividas. ¿Ok? ¿Está más claro ahí? Sí, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces por eso es que les hacía la pregunta, pero no había tomado en consideración de que su libro pues obviamente es lo mismo, entonces para fines de evaluación del examen pasado vamos a anular y vamos a dejar que las 4 preguntas cuesten pues los 10 puntos del examen, ¿ok? Bueno, sigamos pues. Ahora vamos a ver ITA, ¿cómo se define biodisponibilidad? Sí, doctor. La biodisponibilidad es, digamos, como creo que lo que usted muestra en la tabla es como el porcentaje que tiene, digamos, el fármaco para hacer acción en el cuerpo. O sea, digamos que, por ejemplo, si detrás la eliminación, tras todo el proceso que pasa por el cuerpo para eliminarse, puede cambiar su disponibilidad en el cuerpo y de esa manera también puede cambiar en la forma en que actúa. Básicamente es la cantidad de medicamento que llega hacia el sitio de acción, ¿verdad? Ustedes que puede definirse en porcentaje, ¿ok? Como les decía yo la vez pasada, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico tiene 80% de biodisponibilidad oral. ¿Qué significa eso? De que la cantidad que yo estoy tomando por vía oral, solo el 80% va a llegar al sitio de acción, ¿ok? Y de hecho, la ventaja que tiene la amoxicilina con ácido clavulánico es que tiene muy buen volumen de distribución. ¿Qué significa eso? De que sí va a llegar hacia los tejidos. Entonces, va a ejercer su efecto, por ejemplo, si yo tengo una infección local. ¿Okay? Entonces, son cuestiones que yo tengo que considerar al momento de estar hablando de un medicamento. Y vamos a ver Astrid Pinzón. ¿Por qué la vía oral tiene menor biodisponibilidad que la intravenosa? Quizá porque por el metabolismo, cuando es vía oral, ¿verdad? Se tarda más el proceso que intravenosa, porque como lo dijo Ita, que la biodisponibilidad es como que nos indica la cantidad del fármaco que está disponible para poder como acceder a los tejidos. Entonces es como más directa. ¿Y qué factores influyen en este metabolismo que tú decís? Tal vez la absorción a través de la pared intestinal. Ajá, ¿y el otro? Y la eliminación del primer paso por el hígado. Ok, muy bien. Esos son factores muy importantes que van a determinar mucho la biodisponibilidad oral. Y como ustedes ven acá en su tabla, vean que la vía intravenosa tiene 100% de biodisponibilidad. ¿Por qué? Porque pues obviamente acá no se da el efecto de primer paso, lo cual no tiene ningún efecto.
y tampoco pues obviamente tiene problemas de absorción a nivel intestinal o estomacal. Entonces, por lo tanto, la vía intravenosa tiene 100% de biodisponibilidad. Eso no significa de que la biodisponibilidad sea equivalente al volumen de distribución. Tengan mucho cuidado también con eso, ¿ok? No es lo mismo hablar de biodisponibilidad que volumen de distribución, ¿sí? Y pues obviamente dependiendo de la vía de administración va a diferir mucho la biodisponibilidad, también va a depender mucho del tamaño del fármaco, el sitio donde tiene que ser absorbido, si el paciente o no tiene alguna enfermedad que hace que no sea bien metabolizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Sí, Natalia, levantaste la mano. Sí, doctor, es que ahorita me acordé de cuando usted nos estaba explicando de los medicamentos sublinguales. Estos entrarían como oral, ¿sí, verdad? No, y de hecho ahí va mi siguiente pregunta, pero vamos a ver algo acá muy importante. Cuando yo hablo de absorción, recuérdense que la absorción es un punto muy importante y esto más que todo a nivel intestinal y estomacal. Recuérdense que la absorción va a estar determinada, mejor dicho, por la vía de administración y pues obviamente si el fármaco también tiene mayor capacidad liposoluble o no, porque también de esto va a depender si tiene difusión pasiva, si tiene difusión facilitada o si va a necesitar transporte activo. Entonces, todas estas cosas son factores que van a determinar el nivel de absorción de un medicamento y que pues obviamente también van a afectar la biodisponibilidad. ¿Ok? Entonces, hablando de eliminación de primer paso, vamos a ver Sofía La Parra. Háblame sobre la eliminación de primer paso. Pues la eliminación de primer paso depende mucho como usted lo mencionó, por la vía en la que se va a administrar el medicamento. Entonces, ciertas vías de administración, como lo es la vía oral, por ejemplo, el medicamento va a ser transportado hacia el hígado, en donde va a comenzar a ser metabolizado. Entonces, cuando el medicamento va a llegar, digamos, al tejido blanco, no va a llegar con un 100% de concentración porque ya se metabolizó gran parte en el hígado y también en el intestino. Así es, muy bien. Recordemos de que la eliminación de primer paso va a estar más que todo dada por el hígado. Recordemos de que una parte de este medicamento va a estar transformado en metabolitos que van a tener algún efecto y también va a existir una excreción a nivel de la bilis. Y pues obviamente acá podemos perder una cantidad importante de medicamento y obviamente modificar la biodisponibilidad. ¿Ok? Muy bien, Sofía. Bueno, acá va mi siguiente pregunta entonces. Vamos a ver. Suseli Vanegas. Suseli, háblame. ¿Qué pasa con los medicamentos sublinguales? ¿Estos sí tienen efecto de primer paso, sí o no? No. ¿Por qué no? Porque creo que se van directamente al sistema portal, creo. En las venas sistémicas. No hay sistema portal, porque si fuera sistema portal, obviamente tendrían efecto de primer paso. Ok, entonces no tienen efecto de primer paso en este caso hepático, ¿ok? ¿Y qué pasa con las preparaciones transdérmicas, Daniel? Axel Popol, mejor dicho. No, las preparaciones transdérmicas tampoco pasan por el primer paso. Ok, ¿y qué pasa con los supositorios, Axel? Con los supositorios, ahí consideraría, no, tampoco. Es decir, todo se va al torrente sanguíneo directamente, sistémico, o si hay un paso a nivel hepático. No, nada pasa por el hígado. Ninguna de las tres opciones. Bueno, esto va a diferir un poco, Axel, porque realmente el supositorio cuando uno lo administra, uno pues obviamente desearía que se quede específicamente en el recto, ¿sí? Y si se quedara el supositorio específicamente en el área del recto, sí, como decís, no tiene ningún efecto de primer paso,
¿sí? Sin embargo, recordemos que el supositorio se va movilizando en el recto y sí va ascendiendo. Y la parte alta del recto sí tiene un poco de vascularización que tiene efecto de primer paso. Y por lo tanto se ha mencionado de que si llegara a pasar esto de que el supositorio pues obviamente viaja o asciende, entonces sí pudiera perderse el 50% por el efecto de primer paso a nivel hepático. ¿Qué usualmente pasa, verdad ustedes? Porque pues obviamente el supositorio sí tiene la capacidad de viajar o de ascender, pero si realmente se quedara nada más en la vía rectal, es decir, en la parte baja del recto, sí pudiéramos mencionar que no tiene efecto de primer paso. ¿Ok? ¿Está claro esto? Sí, doctor. Sí, bueno. Bueno, entonces hablando de efecto acumulativo y efecto posantibiótico, acá quiero comentarles algo muy importante. El efecto acumulativo, recuérdense que va a ser la capacidad de que yo tenga un medicamento y que le esté administrando y que tenga un efecto, ¿verdad ustedes? Y de hecho de esto se fundamenta mucho lo que es el efecto posantibiótico. ¿Qué va a pasar? Yo tengo, por ejemplo, un aminoglucósido como la amicacina o como la gentamicina, ¿sí? Yo tengo la capacidad de administrar una dosis que va a garantizar que va a tener un efecto máximo, ¿sí? Y de hecho va a sobrepasar la línea de objetivo que yo tengo. En este caso les voy a poner un ejemplo. En esta línea específicamente es donde se garantiza de que yo voy a tener la muerte de las bacterias que me están produciendo la infección. Para lograr eso, yo tengo que obviamente administrar una dosis que me va a garantizar llegar a ese punto en el cual yo puedo matar las bacterias, ¿ok? Pero la ventaja que tienen, por ejemplo, los aminoglucósidos es que yo con una primera dosis bien administrada puedo llegar a tener una eficacia máxima. Y esto me va a permitir a que yo, por ejemplo, pueda decir que el aminoglucósido se puede administrar inclusive cada 24 horas, ¿sí? ¿Por qué? Porque su efecto va a ser acumulativo y de hecho va a tener un efecto posantibiótico. ¿Qué significa esto? De que puede pasar bastante tiempo en el cual yo no puedo volver a administrar otra dosis y de hecho sigue teniendo efecto ese medicamento o la primera dosis que yo administré, ¿sí? Y eso significa que, por ejemplo, si en algún momento yo no tuviera cuidado y puede pasar inclusive más de 24 horas, que es cuando yo tengo que administrar la gentamicina, se me pasó la hora, pasaron 36, 40 horas y yo no administré la segunda dosis por ejemplo, la gentamicina, no va a tener como tanta importancia clínica y por eso se llama efecto posantibiótico, porque a pesar de que yo no he administrado la segunda dosis, sigue teniendo efecto la primera dosis. ¿Ok? Entonces, esto es la importancia del efecto acumulativo y de hecho el fundamento del efecto posantibiótico. Esto no pasa con otros medicamentos. Otros medicamentos sí necesitan ser administrados con mayor frecuencia porque no tienen este efecto. Y para garantizar que están llegando al punto en el cual pueden garantizar que se están muriendo las bacterias, tienen que ser administrados de forma frecuente para que entonces esta curva se mantenga, ¿ok? Porque es importante mantener esta curva en el caso, por ejemplo, de infecciones. Si yo no garantizo de que se está pasando esta línea, ¿sí? Lo que va a pasar es que voy a permitir que sobrevivan ciertas bacterias. Y de hecho, las bacterias que están sobreviviendo entonces pueden crear mecanismos de resistencia que ya no van a responder de forma adecuada a la administración de aminoglucósidos, en este caso, por ejemplo, de gentamicina. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante hablar de esto, porque pues obviamente es el fundamento de por qué están estandarizadas las dosis, por qué es que se tienen que administrar en este caso, por ejemplo, la gentamicina cada 24 horas y por qué es que tiene un efecto a pesar de que yo me tarde en administrar la segunda dosis. ¿Ok? En cuanto a la dosis de carga y de mantenimiento, ¿qué me podrías hablar? Vamos a ver. Débora Palacios. Ahí está, ¿me escucha? Sí, te escucho, Débora. Ok, pues la dosis de carga, el tiempo en que tarda para alcanzar como que un estado estable, ¿no? Ajá. ¿Y la dosis de mantenimiento?
de mantenimiento. Era eso no, no me acuerdo. ¿No? Como, bueno, vamos a ver. Alison, ¿estará por allá Alison Vázquez? Sí, no sé si me escucha ya. ¿Sí te escucho, Alison? Pues que sepa, la dosis de mantenimiento es cuando pues la cantidad que ya se está administrada con cada dosis tiene que reemplazar el fármaco que se eliminó desde la dosis que pues se tomaron anteriormente. Y básicamente, Alison, lo que estoy haciendo con la dosis de mantenimiento nada más es reemplazar el medicamento que se está eliminando. Sin embargo, esto es muy importante ustedes porque idealmente hay medicamentos que va a ser necesario administrar una dosis de carga y dejar una dosis de mantenimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque como les vuelvo a repetir, por ejemplo, si yo estoy con un paciente que está teniendo una infección, yo voy a tener una línea en la cual yo necesito garantizar que el medicamento se va a mantener sobre esa línea, porque esa línea me va a decir que arriba de esa línea entonces se van a estar matando, si lo quieren ver así, o muriendo las bacterias cuando yo estoy administrando el medicamento. Entonces, si yo, por ejemplo, nada más administrara una dosis de mantenimiento, que es una dosis usualmente más baja que la dosis de carga, ¿sí? Va a pasar esto, miren, que entonces empiezo la dosis de mantenimiento, pero no va a llegar a ese punto en el cual yo necesito que se mueran las bacterias. Entonces, eso va a garantizar de que las bacterias se van a ir acostumbrando a ese medicamento, van a sobrevivir y de cierta forma, como les mencionaba anteriormente, va a pasar que las bacterias van a crear mecanismos de resistencia que van a permitir que entonces el medicamento en algún punto no tenga efecto, ¿sí? Para evitar eso, obviamente se debe utilizar dosis de carga, porque la dosis de carga entonces va a tener eficacia, es decir, va a llegar al punto en el que va a permitir que se mueran la mayoría de bacterias, ¿sí? Pero obviamente esta dosis de carga va a disminuir de cierta forma, ¿ok? Pero entonces yo acá garantizo empezar a administrar la dosis de mantenimiento para que entonces el efecto que está teniendo este medicamento se mantenga, ¿ok? Un ejemplo bastante claro es, por ejemplo, la vancomicina. La vancomicina, que es un antibiótico, debe administrarse una dosis carga y debe hacerse mediciones de esa dosis carga para saber si logró tener niveles terapéuticos, y de no ser así, entonces sugerir administrar una nueva dosis de carga para que entonces llegue a ese punto en el cual yo necesito que se mueran, si lo quieren ver así, las bacterias, y garantizar que no hay sobrevivencia y que por lo tanto entonces no se van a crear resistencias. Pero posterior a eso se administran dosis de mantenimiento que se mantienen ya sea cada 6 horas o cada 8 horas, o por ejemplo si son pacientes que tienen falla renal, cada 24, cada 48 horas, para garantizar que se va a mantener el efecto del medicamento. ¿Ok? ¿Se entiende eso o dudas con esto? No, creo que todo claro. Disculpe que lo interrumpa, es que fíjese que yo sé que a la 1 empezamos la clase, pero ahorita a las 2 tenemos, perdón, cabales mi alarma, a las 2 tenemos microbiología, entonces no sé si podemos dejarlo aquí. Gracias. Ya vamos a terminar. Solo quiero que vean que pues obviamente es importante mencionar de que todo lo que hemos visto hasta este momento pues obviamente tiene un fundamento. Recuérdense ustedes que pues obviamente también la absorción y la biodisponibilidad de un medicamento va a depender mucho de su presentación farmacológica, que es lo que nosotros ya vimos inicialmente, ¿verdad? Lo otro también es saber la capacidad que tiene el paciente de adherirse al tratamiento o no. Porque si el paciente, por ejemplo, no se toma el medicamento al horario que tiene que tomarse, o por ejemplo, se le olvida tomarse el medicamento, pues obviamente el efecto del medicamento no va a ser el que yo deseo y obviamente la biodisponibilidad no va a ser la adecuada. Lo otro también puede pasar de que, por ejemplo, el paciente se tome más medicamento del que tiene que tomarse, entonces eso se traduce en una sobredosis. También puede pasar que el paciente no le gusta tomarse la pastilla entera, la parte, y se le olvida tomarse la segunda mitad y solo se toma una mitad, entonces se está tomando una infradosis, que esto pues obviamente también va a afectar lo que es el efecto del medicamento, ¿sí?
Recuérdense también que pues obviamente la absorción, dependiendo del sitio donde está ocurriendo la absorción, va a tener factores que pues ya mencionamos, por ejemplo, la vía oral va a tener factores de absorción. También va a depender si el fármaco es liposoluble o no es liposoluble, que va a favorecer a que pueda entonces existir una mejor absorción o una absorción retardada. Recordemos que nosotros lo que queremos de cierta forma es que el medicamento llegue hacia el torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo llegue hacia el sitio donde yo necesito que haga efecto. Por lo tanto, entonces tengo que buscar, dependiendo del sitio donde yo necesito el efecto, saber si es un medicamento de buena distribución o de distribución baja para saber en dónde va a tener efecto este medicamento. Les vuelvo a repetir, medicamentos que tienen muy buen volumen de distribución significa que llegan muy bien hacia los tejidos, y los medicamentos que tienen baja distribución es porque se mantienen en el torrente intravascular. ¿Okay? Recuérdense que todo medicamento va a tener metabolismos. Hay medicamentos que van a tener metabolismo a nivel hepático y que esto va a permitir que se excrete una parte y que se formen metabolitos activos. Y también recuérdense que hay medicamentos que van a ser excretados de forma urinaria. Esta excreción urinaria también va a depender si el paciente tiene alguna condición como falla renal o no. Sabemos que hay pacientes que tienen falla renal, puede existir de que no se dé una muy buena excreción del medicamento y por lo tanto garantizar que hay medicamentos circulando en sangre. Y esto va a depender o va a determinar que yo tenga por muchos casos que bajar la frecuencia de administración de un medicamento. ¿Ok? Y recordemos también que hay medicamentos que se pueden excretar por las heces a través de la bilis. ¿Ok? Bueno, acá nada más para mencionarles, este es un ejemplo. Fíjense que, por ejemplo, personas que son obesas, es muy importante ajustar la dosis de los medicamentos, entre ellos los antibióticos, ¿sí? Existen ahora tablas en las cuales mencionan cuáles son las dosis que ustedes pueden utilizar, dependiendo si el paciente tiene un índice de masa corporal arriba de 30, que esto ya lo define como obesidad, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso porque la mayoría de personas o de doctores que tratan personas adultas se les olvida de que dependiendo del índice de masa corporal es la dosis de medicamento que se tienen que administrar, porque el fundamento es que obviamente en personas obesas el volumen de distribución es más alto y por lo tanto yo tengo que garantizar administrar una dosis más alta para garantizar una mejor concentración. ¿Ok? Y por último, les recuerdo que pues todos los medicamentos tienen unión a proteínas, ¿verdad? La importancia clínica de esto es que recuérdense que la porción que queda libre, que no se une a proteínas, es la que va a tener mejor efecto, ¿sí? Y como ustedes ya saben, pues obviamente esta unión a proteínas va a depender de efectos específicos, como es el caso de, por ejemplo, la unión a la albúmina, la presencia o no de glucoproteínas, unión a proteínas de capacidad limitada y también unión a glóbulos rojos. Entonces, todo esto se traduce en que, por ejemplo, si hay factores que puedan afectar este tipo de situaciones, pueden favorecer o no que un medicamento tenga su efecto. Por ejemplo, si yo tengo un paciente desnutrido, sé que su cantidad de proteínas va a ser muy baja y por lo tanto no va a tener tanta albúmina. Y esto muchas veces puede favorecer entonces de que no hay buena unión de medicamentos a la albúmina porque no hay tanta albúmina circulando por la falta de proteínas. Y esto se traduce en que hay ciertos medicamentos que pueden tener efecto o no en ese tipo de pacientes con desnutrición, por ejemplo. Entonces, son determinantes bastante importantes que pueden favorecer o no que un medicamento tenga efecto o que logre su efecto terapéutico. ¿Ok? Bueno, terminamos, doctores. Perdón si me tardé, pero era importante que viéramos este